Es un placer nuevamente tenerlos a todos. Como siempre, me gozo porque creo que es la vez que más gente hemos tenido. Sí, Me alegro mucho y doy gracias y gloria a Dios porque Él mismo es el que mueve los corazones. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Y ahora tenemos que pues darle seguimiento a esto que es la palabra de Dios. El mensaje más importante de Dios al hombre, que es su palabra misma. Entonces, pues bueno, como siempre, vamos a comenzar en esta tarde. Pues bueno, el tema de hoy es ¿qué pasa cuando naces de nuevo? Obviamente lo vinimos platicando un poco la vez pasada, cuando Jesús mismo se le acerca a una persona moralmente muy buena y perfecta y le dice a esta persona, oye, Cristo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. Esa persona pensaba que ya tenía el cielo ganado, pero vamos a seguir esa misma línea para ver qué es lo que Dios verdaderamente le estaba diciendo. Y básicamente, para no hacerles el cuento muy largo, el nacer de nuevo es ese cambio de parecer que Dios hace en el ser humano en el momento en el que Él cree en su obra y lo hace una nueva criatura, ¿ok? Tal vez ahorita no me lo entienden tanto, van a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Estás hablando en chino? No, vamos a ir avanzando en este tema y pues bueno, vamos a comenzar con esta primera diapositiva por una pregunta que tal vez todos, no tal vez no le hemos preguntado, pero yo creo muchos hemos escuchado. La pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, claro, todos somos hijos de Dios porque todos fuimos creados por Dios. Ok, entonces hoy vamos a responder esa pregunta con Biblia en mano. Ahora sí que no voy a ser yo el que esté hablando, va a ser la misma palabra de Dios a través, pues obviamente de mí, por su gracia, que vamos a poder resolver esa pregunta. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de que si todos somos o no somos hijos de Dios? Entonces, la Biblia establece claramente que toda la gente es creación de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Eso lo vamos a encontrar en Colosenses 1:16. Y dice así, leo para ustedes, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa palabra para Él es pero muy importante en este versículo, porque quiere decir que todo lo creó Dios para Él mismo. A pesar de que nosotros podemos ser o no podemos ser hijos de Dios, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque la razón principal por la que Dios creó el cielo, la tierra, al hombre, todo lo que hay es para su gloria, para que Él sea glorificado. Claro, eso lo vimos en las primeras clases, que a causa del pecado de Adán y Eva, todo eso se vino a distorsionar y todo se torció. No me voy a meter mucho en ese tema, pero para que más o menos se den una idea y digas, bueno, entonces todos estamos viviendo para la gloria de Dios. No, ¿por qué? Porque ahora existe el pecado. Entonces, eso es lo que nos impide que todo lo que exista viva para su gloria a causa del pecado. Entonces, eso es lo que primero establece la Biblia, que todos somos creación de Dios, pero también la Biblia dice que Dios ama al mundo entero. Y eso lo encontramos en Juan 3:16, un texto clásico, mi versículo favorito de la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de eso, básicamente, es donde vemos que, ok, Dios ama al mundo. Pero entonces, ¿por qué no puedo ser su hijo? Vamos a ir más adelante. Entonces, aquí es el meollo del asunto. Pero que solo aquellos que han nacido de nuevo, que es el tema del día de hoy, esos son los hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver. Obviamente hay varios versículos que hablan acerca de eso. No los busquen, se los leo para ir un poquito más rápido. Juan 1, versículo 12. Vean, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ahí está la fe, creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Ahí está nuestro primer versículo, que está diciendo que, bueno, entonces, si les dio la potestad de ser hijos de Dios, quiere decir que hay personas que no son hijos de Dios. ¿Ok? Y de ahí vamos a ir a Juan 11. Esta vez vamos a ir al versículo 52. Leo para ustedes. Dice así, y no solamente por nación, sino también por congregar el uno a los otros, hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ok? Ahí está otro ejemplo que tal vez que te da a entender que los hijos de Dios existen en todo el mundo. Están dispersos. Algunos han sido alcanzados, algunos no han sido alcanzados. ¿Y cuál es la manera de alcanzar a la gente a través del mensaje de salvación? Que lo vamos a mencionar
en este tema en un fragmento pequeño, pero muy, muy entendible. Ya van dos evidencias de que no todos son hijos de Dios. Otra evidencia muy clara la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Y dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí está otro texto. Y el texto probablemente más clave, crudo y duro, como para decir que no solamente existen hijos de Dios, sino también existen hijos del diablo. Y que desgraciadamente para Dios no hay hijos neutrales o hijos huérfanos, por así decirlo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y vuelvo a lo mismo, no lo digo yo, ahorita ustedes mismos en su Biblia van a ver que lo que les digo es verdad. Síganme con atención. Vamos a leer primera de Juan capítulo 3 del versículo 1 al 10. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos conoce, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Y vean el último versículo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y ama a su hermano y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, bueno, aquí prácticamente todo el capítulo pues nos da a entender en muy, muy sencillas razones de que no solamente existen hijos de Dios, existen hijos del diablo y son que los que practican el pecado. Eso lo vamos a venir explicando qué significa practicar, porque a veces piensan que los cristianos no pecamos, pero aquí te está diciendo perfectamente que no es que un cristiano no pueda pecar, porque a final de cuentas seguimos viviendo en este cuerpo de muerte, en este cuerpo pecador por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí dice, el que es de Dios practica la justicia. ¿Qué quiere decir? Que se esfuerza todos los días, se esfuerza con el poder de Dios para ser santificado progresivamente por Él. Por eso ahí dice, el que cree esto se purifica a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano tiene una lucha todos los días contra su carne, contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, para ser como Él, como su Padre. Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, es la lucha del cristiano, pero ¿por qué lo hace? Porque primero creyó y tuvo fe. ¿En qué tuvo fe? Entonces, aquí es donde vamos a comenzar a hacer esta, no tanto dinámica, pero estructura del tema. ¿Qué pasa cuando naces de nuevo? ¿Cómo puedo llegar a nacer de nuevo? ¿O cuáles son las evidencias de que yo he nacido de nuevo? Ok, creo que son incógnitos. A lo mejor algunos podrán decir, yo no sé ni lo que es nacer de nuevo. Se vale, porque estamos aquí para aprender. Entonces, vamos a ver a través, mezclando estas dos cosas de qué es nacer de nuevo, pero también vamos a ver qué es lo que pasa cuando naces de nuevo. ¿Cómo sabes que naciste de nuevo? Y básicamente aquí está el primer aspecto. La primera cosa que pasa a una persona cuando naces de nuevo es de que es justificado. En este caso voy a hablar de la esencia del evangelio, obviamente la esencia, muy esencia, porque es muy, muy amplio el tema del evangelio, pero me voy a basar en un versículo que me va a ayudar bastante para hacerlo corto y entendible. Eso lo encontramos en Romanos 3:23. Por favor, mediten mucho Romanos 3, nada más ese capítulo, léanlo y reléanlo y sigan entendiendo y pidan a Dios que les ayude a entender lo que dice, porque aquí está la esencia misma de la salvación de todo hombre.
eruditos y muchos teólogos lo llaman el Acrópolis de la Biblia. Algunos dicen, si me quitaras toda la Biblia y me dejaras un solo pasaje, elegiría en Romanos 3, porque aquí está, repito, la salvación del hombre mismo. Y dice Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está el primer aspecto importante. ¿Quiénes son todos? Pues todos, incluyéndome a mí, incluyendo a Cassandra, incluyendo al Papa, incluyendo al Dalai, incluyendo a Buda, todos hemos pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios en grandes rasgos es Él mismo. Él mismo, su carácter, sus atributos, el quién es lo que lo hace a Dios glorioso. No lo que Él puede hacer, que eso ya de por sí es glorioso, es su esencia misma, su santidad y su unicidad que Él es. Y básicamente el atributo más importante y más relevante que se repite en la Biblia hasta un tercer nivel es la palabra santo. La Biblia no dice, como ya lo hemos dicho anteriormente, que Dios es justo, 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 o que Él es amor, 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 o que Él es gracia, gracia, gracia. No, Él es santo, santo, santo. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? A grandes rasgos quiere decir apartado, separado de. Si, por ejemplo, hay un grupo de personas que están todos cometiendo violencia y yo me salgo de ese grupo, que estoy siendo santo, me estoy apartando de ellos. Entonces, imagínate, al momento de que Dios está diciendo, yo soy santo, 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 está dando a entender categóricamente de una manera única y simple de que Él no es como nadie ni nada de lo que hay, que ha habido y que podrá haber. Eso lo tenemos que tener muy en claro. El pasaje clásico está en Salmo 50, cuando empieza a Dios a condenar al pecador y le dice, pensabas que yo era como tú, y le dice, yo no soy como tú, y te las voy a acusar frente a frente. Entonces, aquí está el problema. Va a llegar el día en el que nosotros vamos a tener que presentarnos frente al tribunal de Dios. Como dice la Biblia, es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Tú un día te vas a presentar frente al tribunal de Dios. La pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Tienes pruebas para justificarte? ¿Tienes pruebas para que Dios te deje ir al cielo y te perdone todo el mal que tú has hecho en esta vida? Y tú podrás decir, pero es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he probado drogas. Ok, te lo creo. Pero tú sabes cuántas veces tuvieron que pecar Adán y Eva para ser destituidos del huerto del Edén y traer una maldición generacional que hasta el momento está siendo afectado el mundo y ha convertido a una depravación total. Te digo cuántas veces tuvieron que pecar, una. Eso que habla de que Dios no soporta ni un solo gramo de pecado. ¿Por qué? Porque si Él ama algo, Él obviamente tiene que aborrecer algo. A veces decimos, sí, pero Dios es amor y misericordia. Exacto. Dios es justo. Exacto. Porque Dios es justo y Dios es perfectamente santo, Él no te puede perdonar porque tú eres todo lo contrario a su carácter. Es por eso que dice Pablo en este luz de Romanos, todos han pecado, están en grave peligro, no se dan cuenta que están bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, porque ustedes no son como Dios. Para entrar a su santidad de Dios, ustedes tienen que ser limpios, limpios, blanco, súper blanco. Y seamos realistas. El que esté libre de pecado tire la primera piedra, nadie la va a tirar. ¿Por qué? Porque todos reconocemos sinceramente que somos pecadores. Entonces, es aquí donde está el verdadero problema teológico, filosófico más grande que existe en la Biblia. ¿Cómo puede un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, perdonar a pecadores perversos, malignos, depravados, contumaces, rebeldes como nosotros y seguir siendo justo? Es ahí el gran meollo de las cosas y el gran problema que tiene la Biblia. Y dirás, bueno, pues tienes razón. Hay un dedo constantemente todos los días que me apunta a mí, me dice, tú eres un pecador y mereces mira y mereces el infierno. Y está mintiendo Dios, no, porque Él es un juez perfectamente justo, que le basta un solo pecado para enviarte al infierno. Y volvemos a lo mismo, ¿cuántas veces hemos pecado? Muchísimas. Entonces, ¿qué hizo Dios para unir todo su aborrecimiento, su ira y su justicia, empalmarlo con su amor, su misericordia y su gracia y seguir siendo el mismo?
La respuesta se encuentra cuando entra el Señor Jesucristo. ¿Qué leíamos en Romanos 3:20, perdón, en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está su amor. Amó Dios al mundo y tuvo misericordia y gracia para hacer eso que él está a punto de describir. ¿Qué hizo? Su amor, su gracia y misericordia. Envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, su Hijo amado y amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer en qué? ¿En Cristo? Pero, yo creo en Cristo, Él vino. No está hablando de ese tipo de fe histórica, simplemente un hecho histórico. Él está hablando de una fe muchísimo más profunda de lo que puede significar lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios, sabiendo que yo tengo su ira y su justicia detrás de mí todos los días diciéndome, tú mereces el infierno? ¿Cómo puedo yo jactarme frente al tribunal y decirle, no, Dios, yo puedo ir al cielo? Entonces, ¿cómo existe un cielo si todos merecemos el infierno? Ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? A grandes rasgos, Él vino. Dios mismo vino a ser encarnado, porque algo es muy importante y que no tenemos que dejar de lado. Si Dios es la autoridad máxima del universo y de todo lo que ha existido, y Él es el mismo que demanda justicia, justicia perfecta, ¿qué otro ser vivo puede saciar esa justicia? Nadie. ¿Por qué? Porque Él no tiene que rendir cuentas a nadie. Él es la justicia máxima del universo. Entonces, si nadie puede satisfacer sus demandas y su justicia, ¿quién es el único que puede hacerlo? La respuesta más lógica es él mismo, porque él mismo es la autoridad máxima. Entonces, ¿qué pasó? Él mismo se hizo carne. Él mismo vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Vivió una vida perfecta, extremadamente perfecta. Nunca pecó ni de pensamiento, ni de obra, nada. ¿Y cuál fue donde verdaderamente está el eje central de todo lo que estoy diciendo? Él fue a una cruz. Y en esa cruz, muchos dicen, ay, es que sí, pobre Cristo, lo golpearon los romanos, no, le escupieron, le taparon la cara y le pegaban y le decían, a ver, profetiza, a ver quién te pegó. Sí, los sufrimientos físicos, psicológicos de Jesús, no ha habido una persona que haya resistido y sufrido tanto físicamente como Jesús, pero eso no es el centro del evangelio. Hoy les voy a comentar el evangelio tal vez de una manera que nunca la han escuchado y más a personas de que tal vez apenas se están integrando. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué pasó verdaderamente en esa cruz? Dice la Biblia que hubo horas de oscuridad y en esas horas Dios, la justicia que demandaba tu vida, la muerte y la ira que demandaba el juicio hacia ti, ¿qué crees que pasó? Él lo puso sobre Cristo, lo imputó hacia Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando el pecado de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta que Cristo regrese, Él lo encerró en Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando toda la demanda y justicia que se tenía que cumplir por Él mismo estaba ahí, dirían por ahí, blandita y unida, Dios la destrozó. Mató a su propio hijo por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Eso a grandes rasgos es el evangelio. ¿Qué pasó? Dios muere. Pero ¿cuál es el centro de victoria de todo cristiano? Al tercer día de muerto Cristo sucedió algo impresionantemente increíble. Dios mismo resucitó a Cristo, porque Él es Dios mismo, Él no puede morir. Pero más que resucitarlo por ser Cristo, fue una señal de que Dios aceptó el sacrificio por tu pecado y por mi pecado. Ahora, por medio de Cristo, podemos ser justificados, como lo decimos aquí en el tribunal de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien nace de nuevo, cree verdaderamente con una fe genuina de que él es incapaz de salvarse a sí mismo, de que él necesita un rescate, necesita un salvador. Y cuando él se ve impotente, incapaz a través de lo que él puede hacer, salvarse a sí mismo, mira a Cristo y dice, solamente una obra así me puede salvar. Deposita toda su fe, toda su confianza en que las demandas exigidas de toda tu vida de pecado fueron satisfechas en Cristo. Entonces,
Cuando tú reconoces eso por fe, lo primero que pasa es de que frente al tribunal de Dios eres perfectamente justificado. La deuda fue pagada. Como dijo Cristo cuando estuvo en la cruz antes de morir, dijo, tetelestai, consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya el precio del pecado fue pagado, ya fue pagado en mí. ¿Ok? Eso es básicamente la esencia de la justificación a través de Cristo. Y eso lo vemos, todo lo que les platiqué en el versículo siguiente. Como bien decíamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice? Siendo justificados. Ahí está la justificación. Pero no solamente justificados, dice gratuitamente por su gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es algo que tú ganes, no es algo que tú te merezcas, porque volvemos a lo mismo. Si tú te la vives en constante pecado, para empezar, ni eres hijo, porque tú estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios es y no puedes llamarlo Padre, porque tú eres todo lo opuesto a Él. Él solamente te acepta sin un solo gramo de pecado. ¿Y cómo puedes lograr eso? Creyendo en Cristo, verdaderamente depositando tu confianza en Él. Y Él te regala por gracia la justificación si verdaderamente lo crees. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente. La palabra aquí gratuitamente en el original griego significa dorean, que significa sin causa. Tú no agregas nada, es por su gracia. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Es algo que no merecemos y es una realidad. ¿Por qué? Porque si decimos que todo el tiempo estamos pecando en contra de Dios, ¿cómo vamos a merecer algo de Dios? Si algo merecemos es su ira. Claro, esa sí la tenemos bien merecida, pero a nadie le gusta hablar de estas cosas. Pero si yo no te digo, hablando tal vez un ejemplo, si yo no te digo a ti que tienes cáncer, ¿cómo voy a poder ofrecerte a ti el medicamento correcto? Y si tú no aceptas que tú tienes cáncer, pues ¿cómo vas a poder dejar que el doctor actúe? Entonces yo primero tengo que decirte las malas noticias, pero ya viste que la buena noticia es mucho mejor y mucho mejor esperanzadora. Entonces, gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. ¿Qué es en qué? En Cristo Jesús. Y desde aquí quiero que empiecen a poner mucho, mucho énfasis en todas las veces de los versículos que vamos a citar, como todo es en Cristo, por Cristo, a través de Cristo, mediante Cristo, porque Cristo, y Cristo, porque la Biblia, el centro y el corazón de toda la Biblia es Cristo. ¿Ok? Entonces quiero que aquí tengan muy pendientes en los versículos que vamos a seguir citando como Cristo, 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 Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, etc. Entonces, Cristo es el que justifica, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en el mismo capítulo de Romanos, perdón, en el libro de Romanos, pero ahora lo vamos a ver en el 8. Y vean esta increíble promesa una vez que tú ya has creído en Cristo, ¿ok? Dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cristo no solamente murió por ti, no solamente vivió por ti, sino en el momento que te salva, te hace nacer de nuevo, Él se vuelve tu mano derecha, por gracia. Se vuelve tu apoyo, tu consuelo, tu andadera literalmente, porque nosotros no dejamos de ser niños fluctuantes y no dejamos a veces pues de dudar de este cuerpo, el mundo nos tambalean tanto, pero Cristo se vuelve tu soporte, tu piedra hasta el día en que Cristo venga o tú mueras, ¿no? Y ve la promesa increíble que te da Cristo en esos mismos versículos. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vean esta promesa increíble. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién fue que nos amó? De tal manera amó Dios al mundo que vio a su Hijo, Cristo, nos amó. Ahí está su amor reflejado en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Dios es el que demostró primero amor para enviar a su Hijo.
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ven cómo está eso conectadísimo en Cristo? Todo es por Cristo, ¿no? Y vean, se me hace curioso que lo que habíamos dicho en el principio de que Dios creó todas las cosas, las potestades, las huestes, esto. Aquí mismo dice, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar. En pocas palabras, nada podrá separarnos. Entonces, eso es lo primero que pasa cuando Dios salva a alguien y lo hace nacer de nuevo. Lo justifica ante Él mismo, porque Él es la autoridad máxima y Él es el que demanda la justicia de tu vida. ¿Ok? Pero Cristo ya vimos que hizo eso. Y si tú lo crees, Él te regala gratuitamente la justificación. Pero hay que creerlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, otra de las consecuencias de que tú creas salvíficamente en Jesucristo, genuinamente en Jesucristo, ahora sí nos da el privilegio tan hermoso e inmerecido de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí quiero algo agregar en la diapositiva pasada y lo escribí así. Claramente este es el primer paso para el verdadero conocimiento de Dios, el nacer de nuevo. Anular todas tus capacidades y obras y posibilidades para poder salvarte a ti mismo y poner toda tu confianza en Cristo. A esto se le llama arrepentimiento y fe. Cuando Cristo comenzó a predicar, dijo, arrepiéntanse y crean el evangelio. La palabra arrepentimiento significa metanoia en el original griego, que es un cambio de parecer, un cambio de vida, un cambio de todo. Y yo digo, oye amor, ¿qué crees que te iban a matar por estacionar mal el carro ahí? Pero no te preocupes, ya me arreglé con ellos, ya no te van a matar. Y ay, no, gracias, estoy bien agradecido contigo, amor, en serio, no vuelve a pasar. Y ella vuelve a hacer lo mismo. ¿Tú crees que verdaderamente fue sincero su agradecimiento, su perdón y el ver que lo que yo hice fue algo que tenía que ver con su vida? No. Entonces, ¿qué va a crear? Si tú verdaderamente te arrepientes y creas ese cambio radical en tu vida que literalmente ya no vuelves a ser el mismo, significa que verdaderamente has creído y verdaderamente has nacido de nuevo. Ese es el primer paso, arrepiéntete. Y tú dirás, bueno, dime razones. Bueno, primera, porque te la has vivido pecando todo el día, todo el tiempo. Toda tu vida te la has vivido pecando de alguna u otra forma. Segunda, te crees demasiado bueno como para poder salvarte a ti mismo. Y te crees demasiado bueno como para llegar frente a Dios y decirle, Dios, pero yo no era tan mala persona. Bueno, si ya les dije que Dios es juez justo, que no solamente basta un pecado para enviarte al infierno, y que dice la palabra que el que rompe un mandamiento rompió todos, porque los mandamientos son como una cadena y si rompes un eslabón, rompiste la cadena. Entonces, ¿quién podrá decir, sí, yo me puedo salvar a mí mismo? Como dice el Salmo 130, Jehová, si mirares las obras de nosotros, ¿cómo hemos de responderte? Porque la realidad es de que todos estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, eso es el primer paso, arrepiéntete verdaderamente frente a Dios y dile, perdón, Señor, ten misericordia de mí porque yo creí que podía salvarme a mí mismo. Perdón porque yo te creé de una manera que tú no te reflejas en las escrituras. Pídele perdón y dile que tenga misericordia de ti. Y si Él verdaderamente tiene misericordia de ti, Él te va a dar ese don por gracia de creer en su Hijo. Y eso se llama arrepentimiento, primer paso, y fe. Y te va a dar esa fe que tú necesitas para ser su hijo. Bueno, primero para ser justificado, paso uno. Segundo, para ser hijos de Dios. Y en este segundo punto, aquí yo quiero explicar algo que tal vez sonará chistoso, ¿no? Bueno, si entonces dices que somos hijos hasta que creamos en Cristo y en Dios, entonces, ¿qué éramos antes? ¿Qué somos antes de conocer a Dios? Y dices que no todos somos hijos de Dios, ¿qué éramos antes? Ok, punto número 2, nos hace sus hijos. Pero ¿qué éramos antes de ser sus hijos? Punto número 1, éramos enemigos de Dios. Y tú dirás, ay, neta, tanto así. Vamos a la palabra. Juan capítulo 1, versículo 12. Aquí vuelvo a citar un pasaje del principio, dice, más a todos los que le recibieron en arrepentimiento y fe, como bien les digo, y a los que creen, ahí está la fe salvadora, en su nombre, en Cristo, en lo que Él hizo en esa cruz, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Pero vuelvo a lo mismo que éramos antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, la Biblia dice que no simplemente lo desconocíamos, sino que éramos, punto 1, enemigos. Nosotros claramente somos malos y pecadores por naturaleza. Esto nos tiene que quedar muy claro y no tenemos que dejar de olvidarlo. El hombre no se vuelve pecador en el momento que peca, no, el hombre peca porque es un pecador.
que es muy, muy diferente. Y eso es lo que somos. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Porque lo dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, y al contrario, a Dios, que Él aborrece todo lo que no es perfecto y santo como Él. Entonces, vamos a responder bíblicamente si verdaderamente éramos enemigos de Dios antes de nacer de nuevo. Romanos capítulo 5, versículo 10 y 11, dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo. Ahí está Cristo, ¿ven? Cristo mismo nos regaló la reconciliación con el Padre y seguimos. Mucho más, estando reconciliados, aparte de que Él ya te dio la reconciliación, te promete algo más, vas a ser salvo. Y si seremos salvos, por su vida, por la vida que Él entregó por ti, por esa fe tú vas a ser salvo. Y vean el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Pero por qué? Porque ya te salvó y wow, ya voy al cielo. No, no te glories en ti porque tú no tuviste que ver nada. Lo único que tú agregaste es tu maldad. ¿Okay? Tú no agregaste nada bueno para que Dios hiciera algo por ti. El Dios, a lo largo de toda la historia, nunca le ha dado una razón al hombre para que lo aborrezca a Dios. Pero de la misma manera, el hombre nunca le ha dado una razón a Dios para que lo salve y lo ame. Entonces, ahí que vemos gracia y misericordia en su máximo esplendor. Okay. Y ve lo que dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Pero por qué? Por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Ya vieron cuántas veces en los versículos que hemos pasado es en Cristo, por Cristo, mediante Cristo? Y ahí no vamos a parar. Santiago, aquí está 4, 4. Y dice así la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres complacerte a ti, complacer a tu familia, complacer al mundo, a tus amigos, a tus sueños, tus anhelos, complacer lo que tiene que ver contigo y el mundo, ¿qué dice? Eres enemigo de Dios, porque el cristiano tiene que pensar primero Dios, luego Dios y al último Dios. No son mis sueños, son sus planes. No es mi voluntad, es su voluntad. No es mi vida, es su vida. No se trata de mí, se trata de él. ¿Ven cómo cambia bastante el panorama de tal vez alguien que vive en el mundo a un cristiano? Entonces, si no eres hijo de Dios, eres enemigo de Dios. Aquí lo está diciendo. Lo está diciendo aquí. Entonces, ese es punto número 1. Somos enemigos. Punto número 2, dice que somos muertos. Ah, caray, ¿cómo es que somos muertos? Nosotros claramente, perdón, básicamente la esencia de estar muertos, fuera de referirse a un destino en el infierno, se refiere a la nula capacidad del ser humano de servir, adorar y amar a Dios en su diario vivir. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, pero por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué somos? Si no vivimos para Dios, no vivimos para nadie. Somos muertos, somos vanidosos. ¿Qué pasa? La vanidad es algo sin sentido, algo vacío. Vivimos para nada, por así decirlo. Y eso lo encontramos en Efesios 2, capítulo 1, y dice así: y Él os dio vida. Si os dio vida es porque estábamos muertos. Dirás, no, no quiere decir eso. Sigamos. Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿En qué? En que simplemente no lo conocías, no. En tus delitos y tus pecados. Ok, ahí lo dice, lo pueden leer. Entonces somos muertos para Dios, somos inservibles para Dios. No podemos hacer su voluntad porque ni siquiera la conocemos, porque no lo conocemos a través de su palabra. Ok, y más adelante igual en Efesios, esta vez igual el capítulo 2, 12 y 13 dice así: en aquel tiempo estabas sin Cristo, todavía no habías nacido de nuevo, todavía no creías. ¿Y qué pasaba? Estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, pero no solamente la esperanza de irte al cielo o al infierno, sino estabas sin Dios en el mundo. ¿Ves? No eres hijo de Dios. Obviamente alguien que toma a alguien por hijo, pues lo va a atender, y quién más, nuestro Padre Celestial. Entonces aquí dice que estaba sin esperanza y sin Dios. Pero, benditos,
peros de la Biblia. Pero ahora, ¿en quién? En tus obras, en tu buen desempeño, en tu vocación, no, en Cristo. Pero ahora en Cristo, ustedes en otro tiempo estabas lejos, ahora fuiste hecho cercano. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Ya vieron otra vez cómo se menciona Cristo, Cristo, Cristo? Y no me voy a cansar de decir Cristo nunca, porque Él es el corazón mismo de la Biblia. Y lo vamos a seguir viendo más adelante. Va a haber más de Cristo, así que no se me cansen. ¿Qué éramos aparte de que no éramos hijos de Dios? Ya vimos que éramos enemigos, éramos muertos, pero ¿qué pasa también? Éramos ladrones de gloria. Si estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora nosotros nos hemos vuelto ladrones de gloria. Porque dice la Biblia que por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y que sea que comamos o sea que bebamos, las cosas más simples del ser humano lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Qué más hacer las cosas del día a día? Entonces, si nosotros no conocemos a Dios y hacemos las cosas para nuestra gloria, para que vean mis títulos, para que miren yo y miren yo y mírenme, 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 estás desviando la atención de Dios y te estás robando la gloria que Él merece. Entonces te vuelves un ladrón de gloria, porque la vida se trata de ti, cuando se debería de tratar originalmente de Él. Porque si la Biblia fuera una película, se llama La Gloria de Dios, y es el principio, el medio y el final de la película eternamente. Que Dios sea glorificado de todo y en todo. Entonces, para este punto puse, hacemos una alusión que antes de conocer y ser hijos de Dios, verdaderamente nosotros vivíamos más o menos de esta manera. Primero yo, luego yo y al último yo. Ese básicamente es tu diario vivir antes de conocer a Cristo. Primero, que me importa, que me interesa, que se me antoja, que sueño, que anhelo, que meta, que esto, la. Tú y tú. Sin embargo, cuando conocemos a Cristo, es así. Primero Dios, luego Dios y al último Dios. Y aún muerto sigue siendo Dios. Entonces, en otras palabras, no cooperábamos en nada para que el reino de Dios se estableciera. Y esto es muy importante. Y aún lo único que pudimos haber contribuido al reino de Dios es nuestro pecado. Es lo único que el ser humano ha contribuido al reino de Dios, su pecado. ¿Por qué? Porque si Dios de alguna manera Él desea, bueno, no es que Él desea, Él lo va a hacer, quieras o no quieras. Él va a ser exaltado y glorificado en su trono, alabado por millones de ángeles en el día que Él se manifieste y por la eternidad. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer siendo muertos? Glorificarlo a Él, simplemente entregar nuestra vida miserable, pecadora, y que Él se glorifique y exalte su gracia, su amor y misericordia, dándole perdón a un enemigo, dándole vida a un muerto. Díganme si eso no es glorioso por parte de Dios y eso glorifica el nombre de Dios, sin tú contribuir en nada bueno. Todo lo que has contribuido a la obra y al reino de Dios es malo. Entonces Él vuelve mediante su gracia y su misericordia y lo vuelve algo extremadamente santo para su gloria. ¿Ok? Entonces eso lo tenemos que tener muy en claro. Y bueno, ya básicamente, ya la imagen última de mi parte, pues nos alegramos. Me alegro solo con saber que soy hijo de Dios, que cada que oro Él me escucha, que cada que tengo un problema Él me va a atender porque soy su hijo. ¿Y quién es el padre a quien a su hijo no le pone atención, no lo cuida, no lo guarda, no le enseña? Y sentir su presencia día a día en una realidad y en una intimidad profunda con Él. Y el Espíritu Santo, como decía el pasaje, te da testimonio a tu espíritu de que dices, ora porque Él te escucha. Hazlo porque Él está contigo. Abre la Biblia porque es Dios mismo hablando a tu vida. O te dice, oye, hijo, yo quiero hablar contigo. Y abre la palabra y Dios te empieza a enseñar. Entonces, ¿ven cómo es una gran bendición ser hijo de Dios? Entonces, bueno, yo básicamente con esto me quedo y ya el siguiente punto sería de mi amorcito. Wow, me siento dichosa de poder decir con seguridad que el Señor me rescató y me ha hecho su hija. Y de verdad espero y ruego a Dios que pongan ustedes esa misma convicción a través de esto que estamos hablando con ustedes y a través de las otras clases que hemos tenido con ustedes y hasta ustedes mismos buscando al Señor. Pero bueno, mi amorcito ya tocó los primeros 2 puntos.
Vamos con otros 3 puntos. El tercer punto lo vamos a dividir, ya que primero habla de que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero vamos a empezar con el tema de que nos da un corazón nuevo. En su palabra dice, Ezequiel 36, 26 al 28. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Aquí con lo que termina es que ahora sí me pueden llamar que soy su Dios, literalmente, ya que son mi pueblo. Pero, ¿qué quiere decir? Que nos da un corazón nuevo al quitarnos un corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Primero quiero explicarles qué es un corazón de piedra. Como bien lo decía Amaury, cuando uno no conoce de Dios, cuando uno ni siquiera tiene en mente a Dios, o tal vez tiene en mente a un Dios que para nada es el que está en la Biblia, prácticamente no se puede llamar que lo conoce. Y está muerto, como bien lo decía. Un corazón de piedra es un corazón que no responde para nada a Dios. Así Dios hable de una u otra manera, ese corazón no reacciona, está muerto hacia Dios. Es un corazón que no siente el pecado, que está inclinado al pecado y se siente bien. Es engañoso, pero sobre todo está alejado de Dios. Aquí les voy a poner un ejemplo claro y es algo que yo misma viví. Antes de que el Señor abriera mis ojos, me diera ese nuevo nacimiento, yo vivía una vida que yo creía que tenía Dios en mi vida, ya que usaba mucho las palabras de gracias a Dios, primero Dios, si Dios quiere, pero les digo algo, ni siquiera tenía el significado y ni siquiera era por voluntad de Dios. Todo era para satisfacerme a mí. Yo podía dañar a alguien, podría hacerle un mal a alguien, y mi corazón y mi vida no era así como un remordimiento de chin, hice esto. Yo fallaba a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, por ejemplo, salía a tomar, me ponía unas borracheras con mis amigos, andaba de fiesta. Yo me sentía bien, yo me sentía tranquila. Ahí Dios no era parte conmigo. Dios no era un ámbito de, yo me voy a preocupar por Cassandra, no. Cassandra ni siquiera me tiene en cuenta. No la conozco. ¿Quién es ella? Está perdida. Su corazón es de piedra y es duro. ¿Saben por qué también piedra tal cual? Porque te negabas muy inconscientemente a que Dios tenía la razón acerca de todo lo que dice en su palabra sobre ti, de que eres un pecador, de que eres un mentiroso, de que eres un, como bien lo decía Mauri, un ladrón de gloria y de que todo lo haces para ti, que ese primero Dios tiene que ser así. O sea, Dios no me puede decir a mí que no, que ese gracias a Dios te lo atribuías a ti, diciendo, no, gracias a mi esfuerzo, gracias a lo que yo hice. Éramos egoístas al 100%. El si Dios quiere, no era si Dios quiere, era tiene que ser así. Y si no se me cumplía, ¿a quién ibas a renegar? A Dios mismo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué te atreviste a no permitirme tener ese trabajo? ¿Por qué mi marido me engañó? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo le cuestionabas a Dios, creyendo que tú merecías algo. Cuando Amaury ha dicho que prácticamente nosotros no merecemos nada.
Ese era un corazón de piedra, cerrado, literalmente duro ante Dios, que no quería saber nada de Dios. Pero ¿qué dice? Quita ese corazón de piedra, quita ese corazón que estaba negado a lo que Dios dice y pone un corazón de carne. Algo que aquí quiero destacar es la diferencia que aquí marca el corazón de carne, ya que carne muchas veces en la Biblia se utiliza como algo malo, como un ámbito de, ay, te dejaste llevar por tu carne, por tus impulsos pecaminosos. Pero en este versículo en específico está hablando de un corazón de carne, y a lo que se refiere en carne es algo que siente, algo que está vivo. Ahora sí está vivo, ahora sí es reconocido por Dios, ahora sí duele el pecado, ahora sí sabes cuando estás haciendo algo mal, ahora conscientemente dices, primeramente Dios, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. ¿Cuál sería este ejemplo? Cuando el Señor te rescata, si antes tú practicabas, como bien decía Mauri, cierto pecado, ahora te duele. Ahora ya no es verlo normal. Ahora hasta una mentirita piadosa, Dios y ese corazón nuevo que ha puesto en ti, te hace ver eso no estuvo bien. Así haya sido algo mínimo, eso no estuvo bien. Cuando tú llegas a fallarle a alguien, a hacerle un mal a alguien, ¿qué hace? Ve y pide perdón. No lo dejes así. Perdón, en el ámbito de que teníamos un corazón de piedra, era de no, que me pida perdón. ¿Yo por qué voy a pedir perdón? Éramos unos egoístas y egocentristas increíbles, creyendo que merecían todo. Pero con este nuevo corazón ahora está vivo, ahora está receptivo a lo que dice Dios, a lo que habla Dios, a lo que Dios quiere para tu vida, y que Él quiere que tú vivas para su gloria, que todo lo hagas para su gloria. El preocuparte por tu familia, claro, te preocupas por tu familia, pero primero está Dios y confías en que Él tiene el control de todo. Ya no es un ámbito de que tú quieres hacer, no, pones en sus manos literalmente ese problema que te aflige. Haces tal vez todo lo que esté en tus manos, pero confiando en que la última palabra la tiene Dios, y estás respaldado en que ahora sí eres su hijo, y en que ahora sí estás en los pensamientos y en la mira de Dios, porque dice, ese es mi hijo, yo puse un corazón nuevo en él y yo lo guío, yo lo ayudo, yo lo guardo, yo ando con él, yo hablo a su vida. Ese nuevo corazón ahora sí responde y ahora sí hace la voluntad de Dios. ¿Qué dice Primera de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica, como bien lo decía Mauri, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Algo que aquí quiero enfatizar, y lo comentó mi amorcito, es que cuando eres cristiano no es que dejes de pecar, no, pero ya no practicas ese pecado. Digamos, Cassandra antes era una chismosa. El chisme abundaba en su boca. Ese era el practicar ese pecado de Cassandra. Pero cuando el Señor la rescata, empieza una lucha. ¿Por qué? Seamos sinceros, yo viví 21 años practicando pecados sin poner en cuenta a Dios, que yo lo veía como algo normal, que cuando llega ese corazón nuevo y dice, eso no está bien, pues es como un ámbito de chin, me cambiaron todo. Empiezas a pelear, empiezas a luchar. Ahí empieza la lucha cuando dices, es que esto no le agrada a Dios. ¿Y qué se hace? Ya no se vuelve una práctica, ya empiezas a luchar por dejar ese pecado. Ya no estás feliz de practicar ese pecado, porque sabes que no estás pecando ni contra Mauri, ni contra Arturo, ni contra Patty, estás pecando contra Dios mismo, estás pecando contra Él. Ahí es cuando uno muestra que el cristiano no es perfecto y que nunca a nosotros nos vean como algo perfecto. A quien deben de ver perfecto es a Cristo, que solamente por Cristo podemos ser perfectos ante Dios, porque nosotros seguimos fallando. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al tener ese corazón nuevo de carne, uno está esforzándose día con día para seguir la voluntad de Dios.
para no dejarse cautivar por las tentaciones que hay en nosotros, porque al fin y al cabo el pecado está en nosotros y seguimos siendo pecadores, simplemente que pecadores redimidos y justificados. Esa es la gran diferencia de todo. Y aquí es por qué mucha gente, si algo como que familiarizan al cristiano o una palabra con la cual siempre se habla del cristiano, es que el cristiano está en guerra todos los días. Y aquí les va el porqué de eso. Ahora sí viene el ámbito de un espíritu nuevo. ¿Qué se trata o qué está tratando de decir la Biblia en un ámbito de tener un espíritu nuevo? Aquí es donde empieza literalmente la guerra entre tu carne, entre tu pecado, entre lo que tú eras antes de conocer a Dios y ese espíritu nuevo que ha puesto el Señor en ti, que es el precioso Espíritu Santo. Veamos qué dice Juan 14, 17 y 26. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero los hijos de Dios, vosotros le conocéis porque mora, está dentro de nosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. En pocas palabras, quiero hacerles ver y más entendible qué es el espíritu en el cristiano. Muchos le llaman la conciencia, pero no, es el espíritu de Dios mismo en ti diciéndote, eso no está bien. Deja de hacer ese tipo de acciones. Ve y pide perdón. Arrepiéntete de lo que acabas de hacer. Gózate. También el espíritu te hace que te goces hasta en las aflicciones. Y ahí es cuando entra tu esperanza más grande y tu fe más grande, que es en Cristo. Que a pesar de que estés pasando por las cosas más difíciles en ámbito tal vez familiares, en ámbitos económicos, cualquier prueba por la que tú estés pasando, el Espíritu te recuerda, hey, Cristo te salvó y está contigo. Y estará contigo todos los días. Y empieza a recordarte las promesas que Jesucristo te hizo a ti al hacerte hijo, al hacerte parte del reino de Dios. Ahí es cuando, ¿saben? Muchas veces a mí me ha pasado y mucha gente tal vez dirá que el cristiano, cuando recibe a Jesús, cuando conoce a Jesús, ya su vida es perfecta. Yo soy un vil ejemplo de que hasta tu vida puede ser más difícil, porque el Espíritu te va limpiando, el Espíritu va quitando cosas que no le agradan a Dios. Pero claro que duele. No es un ámbito como de, deja a tus amigos. Sí los dejo, no importa, no, va a doler. ¿Sabes qué? Este tema con tu familia no me está gustando. Vas a tener que hacer lo que yo quiero. Va a doler, se van a burlar de ti, se van a burlar de tu fe, van a molestar en muchos aspectos. Te van a estar atacando constantemente tanto tu propia concupiscencia, tu propio pecado, como el mismo enemigo que es el diablo, porque el diablo es engañoso. Nunca subestimen al diablo. De verdad que es inteligente y astuto. Y se puede vestir como una persona admirable y una persona buena, pero ahí llega a tentarte. ¿Pero qué crees? El espíritu está ahí para fortalecerte. Yo no sé qué sería de nosotros como cristianos si Dios no nos hubiera dejado su espíritu. De verdad que el cristiano viviría deprimido todo el día. En serio, porque literalmente sabes que no mereces nada, que Dios te salvó por gracia y misericordia, pero tú pecas y dices, no, es que yo, ¿cómo? Uno viviría triste, pero por eso le llama el consolador, porque Dios está contigo a través de ese espíritu,
ayudándote, fortaleciéndote, diciendo, vamos, yo estoy contigo. Pero saben, no todos tienen ese privilegio de que el Espíritu esté en ellos, solo los nacidos de nuevo, los que han creído, los que han llegado a ese verdadero arrepentimiento. No hay manera de que tengas al Espíritu de otra manera, o sea, es la única. ¿Y saben qué viene a hacer el Espíritu en nosotros? A convencernos de pecado, a convencernos de que hicimos mal, a convencernos de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Porque mucha gente dice es que yo soy buena, yo no soy tan mala, yo me voy a ir al cielo. Pero cuando el Espíritu llega a ti, te muestra quién eres verdaderamente y quién es Dios verdaderamente, que tú dices, Señor, te necesito, Cristo, sálvame. Abre tus ojos, quita esa venda que ha puesto el mismo mundo, el mismo enemigo para cegarte y tu pecado, que tú crees que estás viviendo una vida correctamente. Y como lo comentábamos en la clase pasada, mucha gente se prepara para muchas cosas, pero ¿quién está preparado para morir? Y lo digo en jóvenes, lo digo en personas maduras, lo digo en ancianos. Nadie se prepara para morir. Y aquí Dios está hablando a sus vidas en un ámbito de analiza que me necesitas, que no hay persona que no necesite a Cristo. Y quien lo diga así es porque es libre de pecado. ¿Y saben qué dice la Biblia de eso? Que es un mentiroso, porque al fin y al cabo todos pecamos. No hay una persona que sea perfecta, el único perfecto fue Cristo. No hay otra manera. Habrá veces, como bien les comentaba, en que perderemos la batalla, pero ahora que somos hijos, ahora que Dios ha puesto un corazón nuevo, ahora que tenemos ese espíritu nuevo, ¿qué creen? Gloria a Dios porque tenemos un abogado. ¿Saben quién es nuestro abogado? El mismo Señor Jesucristo. Vamos a Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, aquí se hablan de las caídas que tenemos como cristianos, que no somos perfectos, que pecamos, aunque no lo queramos, aunque luchemos. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es glorioso, o sea, de verdad que esto quiero que ustedes lo entiendan y como bien lo dice Mauri, todo se trata de Cristo. Nada seríamos nosotros sin Cristo, sin tener nosotros a ese abogado en el cielo. Nadie podría justificar o jactar sus pecados de decir, no, es que se me pasó, perdóname Dios. Dios es justo y eso no se te puede olvidar, que Dios es justo, que Dios es perfecto. Hay cualidades que a veces el humano quiere separar, que nada más quiere decir Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios se enoja, Dios aborrece, Dios odia, pero cuánta gracia que ahora ya no ve a Cassandra, que ahora ya no ve a Mauri, que ahora ya no ve a todos los que estamos aquí, ahora ve a Cristo en vez de ti. Y a Él sí lo ve perfecto. Y dice, ok, Jesucristo pagó en esa cruz los pecados de Cassandra. Puedo perdonar a Cassandra porque ya fue pagada la deuda, ya fue pagada la deuda. Ya no hay manera de que Dios quede mal porque diga, ay, Dios lo perdonó. No, ya pagó. Algo importante es eso, que ya se hizo el pago en esa cruz y que mucha gente lo toma como algo X la cruz y se basa más en los sacrificios tal vez físicos que tuvo Jesús, pero no esa cruz, la ira de Dios que recibió ahí Jesucristo fue todo. Por eso le llaman Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, aquí terminamos el tercer punto, que es un corazón y un espíritu nuevo. Y esto a mí me vuela la cabeza. Ayer que yo hablaba con mi amorcito acerca de que el Señor no sabe dar poco, ¿saben? Cuando tú te conviertes en su hijo, esas promesas que Dios tiene para ti hasta te duelen, porque dices, ¿cómo es posible que yo que te fallé literalmente todos los días de mi vida, tú todavía, aparte de salvarme, me das una herencia? Vamos a hablar acerca de esto. En primer punto, la herencia humanamente habla de adquirir bienes de otra persona.
pero que es un heredero en el ámbito que lo marca la Biblia, en el contexto de la Biblia. Es asignar bienes espirituales, lo que Dios le ha prometido a su pueblo, las bendiciones de Dios. ¿Qué creen? Cuando Dios te salva, ahora sí eres parte de esas bendiciones. Cuando tú andas en el mundo sin Cristo, vives la vida y te pasan cosas buenas, pero ¿sabes eso que es? La gracia común de Dios. Pero no es porque Dios diga, ay, ese es mi hijo, voy a mandarle esta bendición. No. Cuando tú te vuelves hijo, te vuelves acreedor de esas promesas, de esas bendiciones. Y no estoy hablando bendiciones de, ay, mucho dinero, ay, lo que todo manejan el materialismo. No. Dios ya tiene cuidado de ti. Ya sabe que tú eres su hijo y dice, ¿qué padre va a olvidar a su hijo? Y menos siendo Dios, que es perfecto en todos sus atributos. Pues es imposible, no hay manera. Pero quiero que lean conmigo lo que habla acerca de que nosotros, ¿qué creen? Tenemos una herencia en los cielos, en los cielos. Vamos a Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, o sea, en Jesús. Vean esto, vean esto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque en Jesús no hay mentira y no hay promesas a media. Él promete algo y él lo hace. No es como nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto último que marca, a mí me vuela la cabeza. Como bien se los comentó mi amorcito y se los comenté yo, nosotros no merecemos nada. Ok, el Señor te salvó, pero ¿qué creen? Al estar allá en el cielo, Él no te marca que vas a ser un criado, Él no te marca que vas a ser un pordiosero, digámoslo por ahí, que tal vez eso lo mereceríamos, sería lo que mereceríamos, pero ¿qué creen en lo que dice? Voy a llevarlos donde yo estoy, en mi reino, en mi casa. ¿Y qué creen? Vosotros también estaráis ahí. Y no solo eso, Él está preparando ese lugar para sus hijos. ¿Saben? Esto me lo imagino como cuando tu papá dice, hijo, vamos a arreglarte tu cuarto. ¿Qué quieres que yo te ponga? ¿Quieres un cuadro? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Cristo está haciendo eso. Cristo está preparando una morada para cada uno de nosotros. Vean el amor y el cuidado que tiene de sus hijos. Y también te muestra una vez más que Jesús es único, que Dios es único y que para nada se parece en nosotros. De qué manera su gracia es infinita. Regresemos a lo mismo. Dios te salvó. Eso ya es algo muy grande, pero no solamente eso. Te va a dar el privilegio de estar con Él, de vivir con Él en su reino. ¿Y qué dice el 4? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Le dijo Tomás. Jesús, vean lo que respondió. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a mi reino si no es por mí. ¿Saben cuál es la única entrada al cielo? Cristo Jesús. No hay otra manera en que tú digas, yo voy a llegar al cielo, no la hay. El único que puede salvarte es Jesús. Y regresamos a lo mismo, no porque lo merezcas, no porque has hecho una vida perfecta, no por tus obras, no, por simple gracia. Que yo aquí lo único que puedo decirles antes de continuar es que rueguen a Dios que les dé un verdadero arrepentimiento, que les mande su espíritu para que los convenza de pecado y que les muestre quiénes son ustedes y quién es Él, quién es Cristo mismo.
que les dé el don de creer, porque hasta el creer en Cristo es de Él. Pidan y rueguen por su salvación. Mucha gente ha marcado en estos tiempos que el evangelio se trata de decir una frase, de decir, yo acepto a Jesucristo en mi corazón. ¿Crees que después de tu vida tan asquerosa en la cual no tenías en tus pensamientos a Dios, todavía tienes el cinismo de decir, yo decido si acepto a Jesús en mi corazón? ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es esa tontería? Ahí es cuando uno entiende que todo es por y para Cristo. Todo es de Él. La salvación misma es de Él. ¿Y qué tienes que hacer para salvarte? Ruégale que te salve. Ruégale que te dé fe, una fe salvífica. Ruégale que te dé entendimiento de todo esto que estamos hablando. No es de nosotros, es de Dios. Y bueno, ya les hablé en el ámbito de los cielos, pero ¿qué nos hereda terrenalmente? Ahora sí nos da su amor, porque antes era su ira, ya que no éramos hijos. Somos herederos de su amor. Ahora somos herederos de su gracia, no la común. Ahora sí, gracia decir, ese es mi hijo, voy a derramar mi gracia sobre él, de su misericordia hacia nosotros. La palabra dice, el que ha pecado vaya y confiese su pecado y alcanzará misericordia. Ahora tenemos esa parte tan gloriosa de decir, Señor, fallé, perdóname, pero tu palabra dice que si lo confieso, tú tendrás misericordia conmigo. ¿Qué más nos hereda? Su cuidado, un padre que cuida a sus hijos. Y no como los de este mundo. Dios mismo cuidando de ti, el creador del mundo, cuidando de ti. También nos da su disciplina. Como padre también tiene que disciplinar a sus hijos, pero ¿qué creen? Dios lo hace en amor. Aunque lo vean difícil, Dios lo hace en amor. Yo soy una persona que puede decirlo con todas sus letras porque lo ha vivido. He visto una disciplina con amor que claro duele, pero al fin y al cabo ves el amor de Dios. ¿Qué nos heredó? Salvación, justificación ante Dios Padre. Y somos ahora redimidos. Y quiero cerrar con esto. Las herencias terrenales son inciertas en el mejor de los casos. A veces el valor de una propiedad cae. A veces las herencias son recurridas con éxito por parte de las personas. A veces se priva a las personas de su herencia, pero esta herencia que Dios nos da no está sometida a ninguno de los cambios del tiempo y no hay vacíos legales en el título. Está guardada en la caja fuerte del cielo para el Hijo de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la herencia no puede ser transferible, no puede ser cambiada, no puede ser de otra manera, no, porque Dios ya la estableció. Y Dios, como bien se los decía, lo que promete lo hace. No es para nada como nosotros. Y la misma palabra lo dice. Y hasta Dios burlando así como de, ¿en serio crees que yo, Dios, santo, 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 voy a ser igual que tú para nada? Cuando Dios habla, sabe porque lo va a hacer y va a ser así. Esa es la herencia que Dios tiene para sus hijos cuando te da ese nuevo nacimiento. A mí me vuelve loca estos 4 puntos que hemos mencionado y se me hace una locura inmensa de ver lo que Dios hace por sus hijos como un padre amoroso. Pero bueno, estos fueron mis puntos. Los dejo con mi amorcito. No sé si tengan alguna duda ahorita o seguimos, continuamos. Wow, amor, la verdad es de que hasta se me pone la piel chinita de pensar que un día, no sé, no dejaba de pensar la imagen de que algún día voy a abrazar al Salvador que dio la vida por mí, ¿no? Y lo voy a conocer cara a cara y va a decir lo que dice su palabra: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así Esas es. benditas palabras que todo hombre va a sentir. ¿Tú crees que ya por realizar tus sueños, tus metas, te crees realizado? No. No hay manera. Cuando él te diga, yo te conozco, yo morí por ti,
tú eres mi siervo amado, entra en el gozo de tu Señor. No, o sea, y no va a ser lo que puedas vivir aquí, va a ser eternamente. Exacto. Eternamente y para siempre vamos a vivir con Él, reinando con Él, un lugar donde ya no va a haber tristeza, ya no va a haber angustia, ya no va a haber nada de lo que aquí nos aflige, no va a haber mentira, no va a haber nada, ya Él mismo va a reinar. Porque Algo glorioso. Ya no va a haber pecado en nosotros. Vamos a ser exacto, porque a final de perfectos. cuentas el mundo está así porque lo gobiernan personas pecadoras. Por eso Exacto. es de que existe la corrupción, Exacto. existe pues todas, porque son pecadores dirigiendo a pecadores. Por eso es de que el Exacto. mundo está como está, pero Dios es perfectamente en lo que hace. Entonces Él mismo nos va a reinar. Entonces imagínate cómo va a ser esa vida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros vamos a concluir con una pregunta. Y la pregunta puede ser un poco fuerte, ¿no? Aquí obviamente pues la pregunta va más a las personas, ¿no? Que tal vez ya conocen, ¿no? Que asisten a las iglesias, en ser cristianos, ¿no? De acuerdo a las evidencias que hemos mostrado, yo les quiero preguntar, ¿eres hijo de Dios verdaderamente? Y les puse el pasaje que Pablo le dice a los corintios, examínense ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos, o no te conoces a ti mismo, dice que Jesucristo está en ti, dice a menos que estés reprobado. El trabajo más específico del diablo no es hacer creer al cristiano que no es cristiano. El trabajo más específico del diablo es hacer al no cristiano creer que sí es cristiano. Y eso es un peligro muy grande. Y tenemos que rogar a Dios que examine nuestros corazones y nos pruebe y nos ponga en balanza para ver si verdaderamente estamos en Cristo. Y si estamos reprobados, tenemos vida, tenemos esperanza, podemos arrepentirnos. La gracia no ha terminado. Y para los que apenas están conociendo, esta es básicamente la esencia misma del cristianismo. No trata de uno, trata de Dios. El cristianismo no es tanto una religión. Algunos lo llaman una relación con Dios, pero yo te puedo decir que yo tengo una esperanza en el día del juicio. No confío en lo que yo haga, no confío ni en que ahorita esté dando clases, no confío en mi conocimiento de la Biblia, no confío en qué tanto ore, no confío en mi pastor, no confío en mi iglesia, no confío en lo bueno que yo pueda llegar a hacer, no confío en algo bueno que yo pueda hacer por ti, por mi vecino, yo confío plenamente en que Cristo murió por pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Es mi única jactancia frente al juez de toda la tierra.